Amigos de Tienda al Día, tengan ustedes muy buenos días. Estamos en una edición más de nuestro programa y siempre por la señal de Andina Canal Online el día de hoy, 2 de marzo del 2023. Y bueno, un tema importante que nos compete en este día es la seguridad vial. Lamentablemente, graves problemas respecto a este tema, que ha causado también, y hay que decirlo, lamentables muertes en las pistas del país. Para hablar sobre justamente seguridad vial estamos con el experto en este importante tema de la ONG Luz Ámbar, el señor Luis Candia. Señor Candia, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Víctor. Gracias por la invitación. Bueno, señor Candia, ¿cómo estamos en materia de seguridad vial actualmente? Obviamente las cosas no marchan como uno quisiera, pero se buscan, se hacen esfuerzos para que la seguridad vial sea cada vez más firme en el Perú. Pero ¿cuál es su análisis al respecto, por favor? Bueno, lamentablemente estamos pasando por una situación crítica. Sería interesante poner en contexto la noticia que ha sido propalado en el mundo la semana pasada, en el que una consultora de estudio de mercado del Reino Unido ha señalado que el Perú es el segundo país en el que los conductores son evidentemente los más reprobados, ¿no? Y Ujú. esto nos pone en una situación vergonzosa. Hay otros estudios de otros años que señalan igual, como en el 2014 la Organización Mundial de la Salud señaló a nuestra ciudad capital como la más caótica, y años después igualmente una empresa holandesa, TomTom GPS de Holanda, también indicó que Lima era una ciudad absolutamente caótica. De modo que esa es nuestra realidad. Lo que tenemos que ver es las causas, porque las consecuencias lo vemos a diario. En Ujú. nuestro país mueren aproximadamente 3.500 personas al año. Tengo unas cifras que creo que nos debe hacer reflexionar. Ujú. En los últimos 6 años han ocurrido 420.000 siniestros de tránsito. Ello ha motivado 272.000 lesionados y 16.968 fallecidos. En el año 2022, el año pasado, han fallecido 2.988 y en lo que va del año, en este año 2023, según la información de la policía, solamente en el mes de enero han fallecido 227 personas. De modo que esto es recurrente, pese a que en nuestro país no hay tantos vehículos como en otros Ujú. países. Claro. Y esto es bueno decir en cifras también para comparar y entender qué ocurre en nuestro país. Nosotros somos 32 millones de habitantes aproximadamente, tenemos 3 millones de vehículos livianos y mayores y un millón de vehículos menores, motocicletas, mototaxis. Y las consecuencias frente a los accidentes de tránsito, como he dicho ya, 3.500 promedio. ¿Cuántos tienen nuestros países vecinos u otros países para entender la referencia? En Chile son 15 millones de habitantes, ellos tienen 5 millones de vehículos, casi el doble que el nuestro, y ocurren generalmente, ocasionan 1.500 muertes. En, en España, que es un país, la madre España, figúrense ustedes, hace 15 años España atravesaba una situación muy crítica en la seguridad vial, tomaron medidas drásticas, medidas efectivas y hubo un cambio total en España. Ellos tenían casi 7.000 muertos al año. Hoy en día, después de las medidas que han adoptado, son 50 millones de habitantes, tienen 35 millones de vehículos y apenas mueren 1.200 personas. Esto nos dice claramente que en nuestro país lo que hace falta, en principio, es la educación vial, Ujú. la cultura vial. La población no conoce el Reglamento Nacional de Tránsito, que es una norma que regula el uso de la vía, tanto para conductores como peatones. Y cuando digo conductores no me refiero a los conductores de vehículos motorizados solamente, sino a todo tipo de vehículo. El reglamento involucra a todos por igual y sanciona a todos por igual. Cada uno tiene sus respectivas sanciones. De modo que el desconocimiento de esta norma hace
que sea la causa principal de los accidentes de tránsito. Y evidentemente no hay una sanción adecuada, oportuna de parte de las autoridades responsables de fiscalizar el tránsito. Ujú. En ese aspecto, señor Candia, usted dice que bueno, las normas están específicas en ese sentido. Quizás las sanciones no sean las más, no se apliquen de manera oportuna, como bien dice, pero digamos a nivel regulación, ¿cómo nos encontramos? Porque vemos, por ejemplo, que debido justamente a las cifras que usted ha mencionado, eh, las autoridades pues han un poco restringido, ¿no? el tema, o han sido más estrictas, mejor dicho, en el tema de sancionar a los malos conductores, en fin, las penas son quizás un poquito más drásticas, pero ¿qué tan efectivas son en realidad? Porque, como usted ha comentado, prácticamente no ha mejorado nada en los últimos años. Seguimos en los mismos niveles alarmantes de inseguridad vial. Claro. A ver, vamos a explicarlo mejor lo que usted me pregunta. Eh, Recordemos que el mayor responsable es el ser humano, ¿no? Sea conductor o sea peatón. De ellos, por supuesto, el 95% de la responsabilidad recae en los conductores. Para obtener una licencia de conducir, el Estado exige tres condiciones. Primero, que sea una persona sana físicamente y psicológicamente. El examen médico que se toma en los centros médicos que autoriza el MTC ahora ha mejorado algo, pero son sumamente laxos y fácilmente vulnerables, en el que la corrupción entra con absoluta facilidad. La segunda condición es el conocimiento del Reglamento Nacional de Tránsito. El Estado toma el examen de este reglamento, pero ¿qué ha hecho el Estado? Publica en la página web del Ministerio de Transportes 200 preguntas que están con su respuesta y no hay más que imprimir y en un par de días uno puede aprender las respuestas y salir aprobado. Pero aún así, según la información del Touring Club, del 100% que postulan a una licencia de conducir por primera vez, el 70% son desaprobados en el primer examen. En el segundo intento son desaprobados el 40%. Eso nos indica quienes acceden a una o postulan a una licencia de conducir no están preparados, no conocen. ¿Por qué? Porque aún las facilidades que da el Estado de la exigencia debería ser mayor. Deberían estudiar todo el reglamento, los 443 artículos que tiene este reglamento, que no es muy extenso. Y además debería subir la base de datos y no publicarlo, pues porque hay que exigir que estudien para poder dar Ujú. examen, como lo es en otros países. Y Claro. la tercera condición es la habilidad en el manejo. La habilidad del manejo no se puede evaluar suficientemente porque se da en circuito cerrado. ¿Por qué motivo? Porque la calle es un peligro. No se puede exponer a los que están aprendiendo a manejar soltarlos a la calle cuando el resto de los conductores no respetan las normas, entonces se puede generar mayor el problema. En otros países los exámenes son en la vía pública, obviamente. Pero Ujú. además de todo lo que he señalado, lo más grave en la emisión de la licencia de conducir es que malos funcionarios del propio Estado son los que están comprometidos en la corrupción. Recordemos la denuncia que está siendo investigada por el Ministerio Público, todavía no ha llegado al Poder Judicial, de los dinámicos del centro, en el que funcionarios vendían la licencia de conducir sin ningún escrúpulo, es decir, poniendo en peligro la vida de las personas, dándole la licencia de conducir a que no acreditaban ninguna de las tres condiciones que exigía el Estado. Eso es un factor. Ahora, cuando usted me dice que si son sancionados, pues no es tanto así. Por ejemplo, la primera causa es el exceso de velocidad. ¿Hay controles de velocidad? No existe en nuestro país controles de velocidad, salvo en la provincia del Callao. El año pasado se ha modificado el reglamento disminuyendo la velocidad en las avenidas de 60 a 50 y en las calles y jirones de 40 a 30. Pero ¿quién fiscaliza? Eso no se puede sancionar a ojo buen cubero. La policía no puede poner las multas porque le pareció que iba a exceso de velocidad. No. Tiene que haber controles electrónicos para demostrar que ese conductor excedió la velocidad. Y no hay controles de velocidad ni en la ciudad de Lima, ni en otras ciudades, ni en las carreteras. Eso es responsabilidad del Estado. Por otro Ujú. lado, la tercera causa la responsabilidad de conductores es la ingesta de licor. El Código Penal señala como límite máximo de tolerancia 0.5 gramos de alcohol en la sangre. Y a partir de ese límite, también la sanción administrativa, que es sumamente severo. Si participa en un accidente de tránsito en estado de ebriedad, pierde su licencia de conducir, se cancela la licencia de conducir.
Y cuando solamente está conduciendo en estado de ebriedad, la sanción es de 3 años de suspensión de la licencia de conducir. Pero estas medidas no son suficientes. ¿Por qué motivo? En el primer caso, probablemente termine tal vez en el juzgado, en algunos casos. Pero el segundo caso es un escándalo. La policía reporta aproximadamente 12.000 conductores que fueron sorprendidos conduciendo en estado de ebriedad, con la alcoholemia que hacen los fines de semana la policía y pierde su tiempo. ¿Y por Ujú. qué? ¿Por qué digo que pierde su tiempo la autoridad policial? Porque la policía pone a disposición del fiscal a ese conductor que ha cometido delito contra la seguridad vial, que está sancionado en el Código Penal, que si es conductor de vehículo privado debe ir a la cárcel de 6 meses a 1 año, y si es conductor de vehículo de transporte público debe ir de 1 a 2 años. Entonces la pregunta obvia es, ¿cuántos conductores que conducían en estado de ebriedad están en la cárcel? Ninguno, ni uno solo. Entonces, ¿para qué está en el Código Penal? ¿Para qué se establece en el Código Penal? ¿Qué es lo que ocurre? El Ministerio Público, los fiscales que reciben a los conductores ebrios, simplemente los invita a acogerse al principio de oportunidad porque está en la lista de los delitos menores conducir en estado de ebriedad y le ponen una multa de 300 soles y se va a su casa. Eso es lo que ocurre. Hay que modificar el documento interno que tiene el Ministerio Público de la lista que he referido. Ojalá la doctora Benavides, que está haciendo una gran labor en nuestro país, tome en cuenta este hecho, porque también está involucrada ella como fiscal y sus Ujú. fiscales hay, ahora lamentablemente ya no hay fiscales especializados en tránsito. Otra medida que su antecesora ha cometido un gran error en desactivar las fiscalías de tránsito. Solamente menos mal quedan los juzgados, pero deberían haber fiscales especializados en tránsito. Entonces la sanción no es adecuada, no es suficiente. Si está en el Código Penal debe sancionarse. Nadie dice que vaya 1 año a la cárcel, que vaya 1 mes, 2 meses, que vaya y que escalmiente la privación de la libertad. De lo contrario, Ujú. simplemente letra muerta. Perfecto. Es importante lo que manifiesta en ese aspecto, señor Candia. Pero también hay otro punto importante y es el tema del peatón. De acuerdo a algunos estudios, pues el 40% de los accidentes de tránsito se generan por el tema, por los peatones, ¿no? Cruces imprudentes, no usar los cruceros peatonales para cruzar precisamente, no usar puentes peatonales. Inclusive hubo una iniciativa por parte del Estado para sancionar a aquellos peatones infractores, ¿no? ¿En qué ha quedado todo esto, señor Quispe Candia? Disculpe, señor Luis Quispe Candia. No, ¿En no, qué ha no, quedado toda eso esta está claro. situación, ¿no? De No sé, también velar porque el peatón cumpla también con las reglas de tránsito. a ver, vamos a explicarlo mejor para que nuestros televidentes entiendan. La vía es un espacio común, es un espacio que pertenece a todos los usuarios, tanto peatones como conductores de todo tipo de vehículos. Esta vía pública está señalizada con señales verticales sobre un pedestal y con señales horizontales, que son las marcas en la calzada. Cuando da uno el primer paso saliendo de su casa hacia la vía pública, a la vereda o acera, ya está en la vía pública. Esa vereda no pertenece al propietario de la casa. La propiedad termina donde limita el umbral de su casa, ahí termina. La vereda pertenece a la ciudadanía, a la población. Así sea el poblador de la vereda, le haya puesto losetas, le haya puesto mármol, no importa. Eso es un espacio público. Entonces, dice la norma, los peatones debemos circular en la vía pública por la vereda o acera. No hay otro espacio. Ese es el espacio para deambular, para caminar en la vía pública, la vereda o acera. Y dice el reglamento que para pasar a la otra vía, para cruzar, deberíamos de utilizar el crucero peatonal, que son las Ujú. marcas en la calzada que Así conocen es. como líneas de cebra, pues ese es el espacio por el que tiene que pasar. Entonces, la calzada es para los conductores. Ellos son los que tienen que ir por la calzada. Ninguno debe invadir el espacio del otro. Los peatones no tienen por qué entrar a la calzada por el lugar que no está autorizado. Igualmente, los conductores no tienen por qué subirse sobre la vereda, porque es un espacio del peatón. Hablando del peatón entonces, el reglamento nos pone al mismo nivel. El reglamento dice que el peatón tiene preferencia de paso. Así comienza el articulado. El peatón tiene preferencia de paso. Pero continúa diciendo, siempre y cuando el peatón utilice la vía correctamente, que no cruce entre vehículos, que no Así cruce es. en forma diagonal,
tiene que cruzar por la esquina, tiene que respetar la luz del semáforo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el peatón es tan responsable como el conductor en un acontecimiento de tránsito. Es verdad que los conductores son mayormente responsables, pero en el cuarto lugar, señala la estadística, es responsabilidad del peatón las lesiones o la muerte que a veces se encuentran los peatones, como usted ha puesto muy bien el ejemplo. Si hay un puente peatonal, tiene que cruzar por el puente peatonal. No puede cruzar al nivel de la calzada. Pero ahí tenemos no solamente ello, otras infracciones. Y el reglamento señala 15 infracciones a los peatones, y muy graves, graves y leves, y todas tienen sanciones pecuniarias. Lo que pasa cuando se aplicó esto a partir de noviembre del 2010, solamente fue pues, ¿cómo se dice en esa palabra? Que flor de un día, ¿no? Salió la norma, la policía salió a poner multas, se pusieron como un año, se pusieron multas a los peatones, finalmente terminó en nada y actualmente no se pone sanciones a los peatones. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pusieron 37,000 papeletas a los peatones. ¿Cuántos pagaron? 700 peatones. ¿Los demás? Los demás se rieron porque no tuvo ninguna consecuencia. ¿Y por qué no tuvo ninguna consecuencia? Porque las multas son irrisorias. Por eso. Entonces, si la multa es irrisoria, pues se ríen. Dice que voy a pagar pues 3 soles, 5 soles, 20 soles, ¿no? Se ríen. Nosotros cuando se impulsó esto en el 2001 ya estaba en el reglamento y en el 2010 planteamos la necesidad de que no debería ponerse multas pecuniarias a los peatones, porque no era la medida más asertiva. Nosotros planteamos que la sanción a los peatones debería ser un mínimo de 10 horas de capacitación intenso, a cargo del Estado, a cargo de organizaciones como la nuestra. Nosotros ofrecimos a Luz Ámbar para capacitar gratuitamente a los peatones. ¿Por qué es importante esta primera medida? Porque hay que educar. En Alemania es igual. Y me cuenta un amigo una experiencia, un grupo de amigos que viajaron a Alemania, cruzaron en forma indebida la calle, la policía los intervino, llegó a la comisaría y los tuvo sentados dándoles lecciones de educación vial. Entonces, es igual, hay que educar a la población. Entonces, si la sanción fuera educar a la población y obligarlos a ir a una charla, y no asiste a la charla al cual debes asistir después de una infracción, un peatón, ahí debe venir una multa, pero una multa severa. Bueno, el 10% pues de la unidad impositiva tributaria, que ahora serían 495 soles. Entonces sí va a tener que ir a capacitarse. Claro. Eso es lo que hay que buscar. Pero la sanción está, el reglamento está, pero volvemos a lo mismo, no se cumplen las normas. Hay que aplicarlo y cumplir efectivamente. Todo pues gira en torno al tema educativo, señor Quispe, ¿no? El tema educativo es fundamental, tanto en este aspecto como en todos los aspectos de la vida, ¿no? Si no nos Cierto. educamos y nos informamos como corresponde, pues nunca avanzaremos, ¿no? Seguiremos cometiendo los mismos errores y en algunos casos, pues, como en el tema del tema vial, con graves consecuencias, ¿no? Con pérdidas de vidas que después estamos lamentando, ¿no? Señor Quispe Candia, muchísimas gracias por estar con nosotros y por habernos dado estas importantes Gracias. alcances sobre seguridad vial. Muy amable. Gracias también. Solamente quiero robarle 30 segundos Por para supuesto, copiar lo que adelante. puede ser útil. Adelante. Nosotros, Luz Ámbar y el que habla en particular, en torno a la tecnología hemos ingresado al TikTok, pero al TikTok para educar a nuestra población. De modo que estamos enseñando educación vial, estamos enseñando a los conductores y a todos los usuarios de la vía el Reglamento Nacional de Tránsito. De modo que invito a todos los televidentes que nos ven, que pongan en su teléfono, en su TikTok, LXP Candia. Ese es el ingreso, LXP Candia. Y agradezco sobremanera a quienes están siguiéndonos por TikTok, porque hemos logrado, inclusive uno de los videos ha llegado a tener 1.300.000 visitas. La gente quiere aprender el Reglamento Nacional de Tránsito. De modo que ingresen a LXP Candia. Muchas gracias. Perfecto, una buena oportunidad justamente para conocer las reglas de tránsito. Señor Quispe Candia, muchísimas gracias, muy amable. Gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias. Estuvimos con el señor Luis Quispe Candia, especialista en seguridad vial de la ONG Luz Ámbar, con quien conversamos pues sobre seguridad vial, ¿no? Un tema bastante importante y de mucha vigencia en nuestro país. Lamentablemente, pues, el señor Candia ha dado cifras, el señor Luis Quispe Candia ha dado cifras tristes, lamentables,
sobre pérdidas de vidas debido pues a el tema de inseguridad vial en realidad que vive en nuestro país. Amigos, vamos a una breve pausa aquí en Andina al Día y volvemos con mayor información.